Coyoacán se encuentra La Candelaria, un pueblo originario con raíces profundas y un pasado ligado al agua. Su nombre, Chinampan Macuitlapilco, significa sobre las chinampas, un reflejo de la vida agrícola que, hasta los años 30, convivía con los márgenes del lago de Xochimilco. Formado por 3 antiguos barrios tepanecas, La Candelaria se distingue por su organización comunitaria, encabezada por las mayordomías que mantienen vivas sus fiestas y tradiciones. Aquí, los tapetes de aserrín, las portadas de flores y la representación de Semana Santa no solo son celebraciones, son identidad. En el centro del pueblo se levanta la parroquia de La Candelaria, una joya que conserva elementos del siglo XVI y que, junto a su panteón comunitario, resguarda la memoria de generaciones enteras. La Candelaria es historia, cultura y comunidad. Un rincón donde el pasado y el presente se entrelazan cada día. Soy la señora Guadalupe Flores Ortega y soy originaria de aquí del pueblo. Hemos tratado de que se conserven a través de la danza, básicamente de la danza azteca, que es a lo que nos hemos abocado nosotros. Anteriormente les decía, pues se dieron cursos de náhuatl acá en la Casa de la Garita. Actualmente, pues por X situaciones de trabajo, de escuela y todo eso, pues ya hemos dejado un poquito atrás. Lo que sí continúa siempre es el grupo de danza Citlalmina y que afortunadamente, bueno, nos ha costado mucho trabajo integrarnos a la población porque pues no estaban acostumbrados, entonces no tan fácilmente pues, nos aceptaban. Mi nombre es Adán Luna Córdoba. Vivo en el barrio de San Lorenzo, que es uno de los 3 barrios que conforman al pueblo. Yo me dediqué más de 20 años como servidor público. Dejé de trabajar el pasado enero de 2023. Yo vivo en el barrio de San Lorenzo. Aquí donde se encuentra la parroquia corresponde al barrio de La Candelaria. Y hay un tercer barrio atrás de la parroquia que se llama Santa Cruz. Esos son los 3 barrios que componen al pueblo de La Candelaria. Mi nombre es Gloria Rojas Doñas, soy de La Candelaria, Coyoacán, y yo soy mayora en comedores industriales. Ahorita a mi cargo estoy de mayora y soy la tesorera. La mayordomía se forma por un grupo de personas del pueblo, las cuales se hace un evento cada fin de año con respecto a la festividad que es el 2 de febrero. Se hace algo así que se llama un cabildo. Se junta todo el pueblo y ciertos grupos ahora sí que se organizan para pedir la mayordomía. Así son con varias mayordomías del mismo pueblo. Específicamente con la de febrero, que es la patrona, con la Virgen de la Candelaria, así se hizo. Nosotros hace 2 años subimos al cabildo a pedir al pueblo que nos otorgara la mayordomía y nos diera la oportunidad de poder organizar, que realmente eso es lo que es la mayordomía, la organización de todas de la fiesta patronal, que es el 12 de febrero. Esto sí implica que también durante el año la Virgen sale a ciertos eventos, ciertos pueblos, vecinos, hermanos que nos conjuntamos para las fiestas patronales de cada uno. ¿Qué conlleva la mayordomía? Es primero, organización de la fiesta de febrero, sí, pero también estar al cuidado de la imagen, cuidado de la iglesia, hacer colectas para la misma fiesta, como los cargos. Hay cargos que son los atoles, los bailes, las comidas, las invitaciones a los pueblos vecinos para que vengan y con nosotros puedan festejar a nuestra patrona. De ahí pues prácticamente todos somos del pueblo y ahora sí que junto con todas las familias, que más bien es eso nuestra tradición, venir de la mano con familia y con todos, desde el más grande hasta el más pequeño, estar incluido. Este año, pues gracias a Dios nos tocó, somos 16 integrantes, tenemos un grupo de trabajo muy muy bonito, obviamente con buenas y bajas porque ningún grupo es perfecto, pero de ahí en fuera es más bien eso es la mayordomía, el poder organizar la fiesta. Mi nombre es María del Carmen Ramos de la Rosa.
Tengo 67 años. Mi domicilio se ubica en un callejón que se llama Anatenco y soy originaria de este pueblo. Mi nombre es Cruz Flores González, orgullosamente nativo del pueblo de la Candelaria Chinampan Macuitlapilco, en Coyoacán. Y pues bueno, actualmente soy parte del consejo del pueblo del mismo nombre. Enlace en algunos temas de la comunidad diversa y materia indígena también. Y pues bueno, mi día a día en general, últimamente de unos años para acá, cuando empezó el movimiento de los pueblos en la Ciudad de México, pues ha sido entre 4 o 5 actividades que tengo que atender diariamente, ¿no? Entre ellas pues el consejo de los pueblos, el pueblo de la Candelaria, mi propio negocio, tengo un laboratorio de productos dermatológicos, el tema de la diversidad y bueno, entre varias actividades de activismo social, ¿no? Pues yo feliz, la verdad es que a veces uno piensa que en estas transformaciones políticas y todo, ya uno da por hecho que ya todo está solucionado, ¿no? Cabe señalar que no necesitamos ser reconocidos por nadie, ¿no? Nosotros y todos los demás pueblos ya somos pueblos, pero por un mero trámite, por decirlo así, o por una cuestión jurídica y política, sí es importante realizar estos trámites, estas constancias, para que podamos defender adecuadamente y jurídicamente a nuestros pueblos. Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta, y los valores que unen a México, nuestro faro. Secretaría de Marina Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Gobierno de México. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal. Se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Cuando llegaron los españoles, ya existía una población aquí. Posteriormente, bueno, el pueblo de la Candelaria surge con la unión de 3 barrios. El barrio de la Candelaria Macuitlapilco, San Lorenzo Chinampan y Santa Cruz. Entonces, eso fue lo que le dio forma a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, todavía a mí me tocó, era un pueblo floricultor. También teníamos diversas frutas que se daban aquí. Los últimos cultivos que se dieron prácticamente fue el cempasúchil, en algunas extinciones que todavía quedaban. Entonces, pues eso hemos perdido debido al crecimiento urbano. Mis abuelos paternos y maternos también nacieron aquí en la Candelaria. Mis padres, digamos primera generación, tuvo 5 hijos, actualmente somos nosotros. Yo soy de la generación de los 50, 52. Y pues bueno, así hemos venido dando a conocer a nuestros hijos actualmente, que ya mis hijos son de la generación 70 y 80.
todo era pedregal, era todo un paisaje bellísimo. Afortunadamente yo lo alcancé a ver todavía, nos íbamos a jugar por allá, era bellísimo. Y ahí también, afortunadamente, mi papá nos comenta cómo es que llegaban extranjeros, porque ellos los guiaban para ir a ver una gran víbora que estaba esgrafiada sobre la piedra. ¿Sí? Esa víbora medía como 8 metros, ¿sí? Pero eso fue lo que más llamaba la atención. Pero había otros dibujos esgrafiados, las famosas espirales que siempre existen en todos lados. Inclusive nos decían que estaban grabados sobre la piedra unos piecitos de niño chico. No saben cómo fue eso, pero eso era lo que, digamos, se conserva de aquellas épocas atrás, ¿no? De los recientes habitantes después de la erupción del Xitle. El nombre de Candelaria, tal cual, nos remite directamente a las candelas, no a estas velas. Hay que recordar que en sí la escultura de la Virgen lleva en una mano al niño Dios, al niño Jesús, y en la otra mano lleva una candela. ¿Esto por qué? Esto porque nos remite al Evangelio, en la cual se hace mención de la purificación de la Virgen por medio de una entrega de dos palomitas, 2 gorriones que se hace al templo, ¿no? A partir de esta purificación de la mujer a partir de la ley judía, y la presentación del niño Jesús en el templo, ¿no? Entonces, de hecho, el nombre de la parroquia es Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora la Candelaria, ¿no? Pero la Candelaria es directamente ligado a ese tema de purificación, a ese tema de la candela, de la luz. Bueno, las tradiciones principales pues es la festividad del Día de la Candelaria, que es la patrona obviamente del pueblo. Existe también la festividad de San Juan, de la Preciosa Sangre, del Señor San Lorenzo, del Señor San Miguel, que son precisamente los que tienen mayor auge en cuanto a las festividades que se dan aquí en el pueblo. A pesar de eso, se sigue conservando como tradición el dar atole, el dar tamales, el dar comida como el mole, el arroz, el pollo, ahora el guajolote, y obviamente que también el gratificante sabor del pulque. Soy como la 4ª generación de mi familia. Realmente mis abuelos estaban desde aquí, ahora sí que por ellos estamos aquí. Ellos son nativos de aquí y eran floricultores. Ellos eran parte de las personas que hacían todo lo que eran las portadas y los arreglos florales. De ahí partió obviamente a la familia que seguíamos, pues obviamente unos retomaron la floricultura, otros se hicieron otras profesiones como herreros y cosas así. Y aún siendo herreros y con otra profesión, aún así entraban en la iglesia. Mucha de mi familia, ya sea de mi papá, ya sea de mi mamá, entraban ya sea como mayordomos, como venían a las fiestas o vienen a las fiestas a hacer y ayudar a las portadas, porque en cada festividad se le habla al pueblo con el toque de las campanas para que vengan a ayudar a hacer las portadas. De ahí nace para mí el amor realmente a esta tradición de venir a ayudar como niño, como adulto, como joven, como adolescente. Hay mucho trabajo que hacer, ya sea barrer, ya sea descotonar, ya sea montar la portada como o ayudar a ponerlas, o sea, hay muchísimo trabajo. De ahí pues obviamente uno se da cuenta ya desde niño, así como va creciendo, pues se va metiendo uno a esta tradición, a ese trabajo como pueblo. En 1985, a finales, nos enteramos que iba a continuar el eje 10 Sur. Iba a pasar por esta parte, iba a desaparecer toda esta parte, ¿no?, de Gloria, y solo íbamos a quedar en la orilla Natenco, el callejón de Natenco. Entonces, pues nos empezamos a organizar, formamos un grupo que se le conoció como Grupo en Contra de los Ejes Viales, y fue una época muy señalada porque recientemente había sido el sismo del 85. Entonces nosotros ya nos sentíamos también afectados, bueno, no tan solo por el sismo,
sino porque la autoridad nos decía pues que podíamos irnos a las orillas, y obviamente pues nosotros tenemos pues un espacio que nos agrada. La iglesia representa para nosotros, además de ser un monumento histórico, representa el centro territorial que nos permite hacer actividades políticas, culturales, religiosas. Entonces, al continuar la construcción del eje 10, la iglesia iba a quedar en glorieta. Entonces, pues afortunadamente, pues nos organizamos, contamos con apoyo de personajes de otros lugares, por ejemplo, Xochimilco. Pueblos de Xochimilco se unieron a nuestra lucha, Santa Úrsula, Ruiz Cortines, el Ajusco, el pueblo de los Reyes. Tuvimos mucho apoyo. Entonces, afortunadamente logramos parar esa continuación del eje 10 y aquí estamos. Hubo una participación muy importante por parte de las mujeres, incluso yo pienso, ¿verdad?, que las mujeres somos más valientes, ¿no? Porque no nos importaba enfrentarnos a la autoridad, mientras que los hombres son más conciliadores. Entonces, pues fue una lucha muy interesante que a todos nos dejó pues esas enseñanzas, que la organización de un pueblo es importante, que hay que reconocerle a las mujeres su actividad como lideresas. Pues yo creo que va relacionado, todo va junto con pegado, debido a que, en esta resistencia histórica, no solamente de los pueblos originarios, sino de la comunidad diversa, de las mujeres y de todos aquellos que han sido vulnerados. Y no digo vulnerables porque no lo somos, somos personas muy aguerridas, y todos los que nacemos desde esta visibilidad de ser o considerado diferente ante la sociedad, pues ya prácticamente nacimos revolucionarios, ¿no? Entonces esa es la conexión que tienen todas estas luchas, ¿no?, en común. Entonces me parece que vamos de la mano, ¿no? Y independientemente que haya diferentes liderazgos o diferentes luchas, convergemos siempre, que es normalizar que somos seres humanos, con un origen cualquiera, y que convergemos en la unidad de los pueblos, ¿no?, en la unidad de la humanidad. Y eso es en lo que pues yo creo que congeniamos todos los que estamos luchando, ¿no?, a través de la diversidad de las luchas, ¿no? Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. Gracias, abue. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Gracias. Pronto la recibirán las de 60 a 62. Inscríbete. Gracias. Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México. Nuestra ciudad es un legado de culturas y civilizaciones. Y es aquí donde hay miles de historias por contar. ¿Exactamente en qué parte estaba? No, mi hermano fue el que llegó. Por primera vez las mujeres llegan a conducir los destinos de nuestra hermosa nación, y es momento para un periodismo que informa con rigor, pero también con corazón. Te espero de lunes a viernes a las 20 horas en Informe Capital. Es momento de la información clara, veraz y más cercana que nunca. El dejar de vivir en el pueblo es no es muy grato. Le digo por qué, porque yo trabajé como 20 años sin estar
día a día aquí en el pueblo, era fines de semana, ya sea sábado o domingo, pero entre semana pues yo no tenía vida aquí en el pueblo. Entonces sería obviamente que un problema volver nuevamente a estar en sociedad con toda la gente. Bueno, el mensaje que yo haría externo a la niñez es de que no dejen perder las festividades, las tradiciones, y obviamente es para los adultos algo muy bueno si siguen conservando los niños todo este tipo de usos y costumbres que nos dan identidad como pueblo. Anteriormente siempre ha sido así. La gente adulta procura que los niños, los jóvenes continúen con ese entusiasmo para que no se pierda el origen que tenemos como pueblo. Pues yo considero que todas las mujeres debemos luchar por nuestros ideales. El empoderamiento falso no nos conduce a nada, porque al final los hombres y las mujeres somos seres humanos que debemos trabajar de la mano para lograr los ideales. Yo no creo en ese feminismo radical. Yo creo que debe ser como muy mesurado, lograr nuestros objetivos, pero sin lastimar al prójimo. Mire, afortunadamente, de manera particular, a nuestros hijos siempre los llevábamos a toda esta problemática de los ejes viales. Inclusive ellos entregaban, cuando era necesario, documentos a la autoridad que a nosotros los adultos no nos querían recibirlo, pero viendo niños que se los entregaban, pues no les quedaba otra, ¿verdad?, más que recibirlos. Eso de alguna manera pues a nuestros hijos se les ha ido quedando, ¿no?, que siempre hay que estar resguardando todo esto del pueblo, ¿sí? Otro de los aspectos es que siempre hemos estado también en contra, pues, de que se hagan los edificios enormes. Como ustedes bien saben, aquí también prevalece el cártel inmobiliario, entonces pues muchos terrenos no han sido respetados y han construido fuera de lo legal, ¿sí? Entonces eso pues ha sido una idea pues para que ellos sigan luchando. Mi sobrino, que es Cruz, también sabe que pues que hay que seguirle adelante, ¿no? Ellos que están jóvenes ahorita, pues que sigan para poder resguardar todo esto y que otro aspecto que se pudiera detener un poco sería pues la mancha, pero pues ya es imposible, ¿no? Ya, pero por lo pronto pues sí, que no se sigan construyendo edificios de más pisos. Yo considero que se sigan incluyendo a los jóvenes en estos temas de mayordomías, ¿no? Que vamos a decir de esta forma, los viejos nos sigan dando sus saberes, es una forma de conservar, ¿no? Difundir, divulgar lo que tenemos aquí, ¿no? A manera de pueblo, yo confío mucho en mis vecinos, confío mucho en mi familia, confío mucho en el patrimonio heredado, ¿no?, que nuestros abuelos nos están dando, a que siempre va a surgir esa necesidad de ir a tu origen, de regresar a tu pueblo, de ir a tu pueblo, de ver cómo está tu pueblo, qué puedes hacer por tu pueblo, y que a partir de eso se siga con esta identidad que tenemos. Que la Virgen es el eje fundamental de esta identidad, todos le tenemos un gran cariño. Desde nuestras formaciones estamos buscando darle algo, ¿no?, al pueblo, buscar nuestros orígenes históricos, conservar la materia de la Virgen, las esculturas de la Virgen, pero conservar también los significados, ¿no?, y divulgarlos. Creo que parte de nuestra responsabilidad con el pueblo como mayordomos y parte de la responsabilidad de decir soy nativo del pueblo es darle continuidad a nuestras tradiciones, cuidándolos, estando conscientes que las tradiciones también pueden cambiar, ¿no? Que sigan conservando todo este tipo de tradiciones, tanto religiosas como civiles, ¿sí? Que siempre estén en lucha, que siempre estén al tanto para que no
nos vayan a desaparecer como ha sucedido en otras partes de aquí mismo de la Ciudad de México. Ese sería mi mensaje. Rescatar y hacerle función a la empatía, ¿no? En muchos ámbitos, cualquier tema, la empatía se está perdiendo. Asimismo, por eso se le pierde importancia a las cosas religiosas, que sí cabe mencionar que cada vez que va pasando el tiempo, eso no cambia. No cambia eso, sin dudar, sin mencionar algunas cosas, es decir y pedir, ¿no? Que respetemos nuestros espacios, que respetemos nuestras tradiciones, llámense de cualquier área. Ahorita estamos hablando específicamente del pueblo de la Candelaria, pero podrían ser otros lados, ¿no? Es importante la empatía, porque si no partimos de ahí, nos importa un poco todo lo demás. El poder escuchar a las futuras generaciones, así como las generaciones que ya pasaron por el mismo línea, ¿no? Siempre dicen que una cabeza piensa más que otra. Imagínate un pueblo, todo lo que te puede enseñar un pueblo, todo lo que te puede enseñar una sola familia, o sea, es inmensamente. Y de verdad, estamos muy agradecidos, porque hay veces que mucha gente nos apoya sin conocernos, mucha gente que es nuestra familia nos apoya aún más, pero seguimos siendo la familia. Seguimos siendo la familia de la Candelaria Coyoacán, que estamos para rescatar y para trascender nuestras tradiciones, porque somos la Candelaria. Y sabes que es un orgullo venir y decir, soy del pueblo de la Candelaria, cuando en un momento nos querían hacer colonia, y sabes que no, una colonia, si bien es muy bonita lo que tú quieras y lo que tú pongas, pero somos la Candelaria Coyoacán. Agradecemos de parte del pueblo y de los pobladores de la Candelaria a Capital 21 y a este hermoso programa El Corazón de los Pueblos, puesto que muestra y visibiliza la belleza de nuestros pueblos, nuestra cultura ancestral y milenaria, que persiste y resiste y retoma fuerza con este cambio de marea que dignifica todas las luchas de los vulnerados y enorgullece la diversidad de los pueblos del Valle del Anáhuac, actualmente conocido como la Ciudad de México, mostrando la grandeza de nuestros orígenes prehispánicos que sobrevivieron por el sincretismo, pero que mantiene la esencia primordial de nuestras raíces, el cual seguiremos defendiendo con nuestro espíritu, nuestra alma y, de ser necesario, con nuestras vidas. Recordando un grito de inspiración y lucha de nuestro pueblo mexica, que incita al pueblo a levantarse y a seguir luchando, que dice así: Tiahui Mexica, y su significado es adelante o despierta Mexica. En este caso, mexicanos, despertemos. Atención a la afición de los Diablos Rojos del México. Si aún no sabes dónde ver los juegos del equipo favorito de la CDMX, ahora el infierno se transmite por Capital 21. Consulta la programación en nuestras redes sociales y no te pierdas de todo el deporte capitalino, aquí por Capital 21.